DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Tercera edición de DTV para repasar lo que dejó la sesión de la mañana de hoy, cuando terminó, y también la Comisión de Juicio Político. Primero que nada, porque ya en cualquier momento vamos a conectar a nuestro entrevistado, voy a saludar a mis colegas y mis amigues que están conmigo aquí compartiendo y bueno, tratando de espabilarse a esta hora o rogando que sean las 9 para irse a dormir después de 17 horas y media. ¿Cómo anda Jessica Alcaño? Bien, muy bien, Aman, sí, una sesión larga, Estás como muy así, larga. tratando de sostenerte los párpados. Así es, 11 proyectos aprobados en el día de ayer, así que bueno, de todo, variedad, hubo educativos, económicos, de todo un poco. De todo un poco. ¿Cómo anda Meli Jofré, Antonio Hola, Ricovene? Amanda, Alma, ¿cómo va? Te veo, Antonio, todavía También, con sí. la nube. Fue una jornada bastante intensa. Y muy la de ayer. peliaguda. Sí, hasta último momento, bueno, se esperaba que se aprobara el proyecto de alquileres, pero no estaba del todo confirmado y viendo si llegaba a ese número. Y también el lío que se armó con la trazabilidad de la pesca. Claro, sí, la sesión en realidad se quedó sin quórum porque a la medianoche se juntaron los jefes de bloque para ver si se iban a cortar los oradores de los temas que restaban y la verdad es que no sucedió. Y bueno, quedó un tema que había sido incorporado sobre tablas sin tratar porque, bueno, se empezaron a levantar los un diputados pase ya. de factura, eso estaba muy picante. Sí. Mucho así, podríamos decir, guerra de sexo, diputados contra diputadas, contestándose, no dejándose pasar ni una. Se ve que tantas horas de sesión altera un poco los ánimos y se dijeron de todo, ¿no? Incluso cuestiones de privilegio que la presidenta de la Cámara, lo vimos todos públicamente también, le planteó a un diputado. Y muchas acusaciones cruzadas también. Sí, así. Y también el debate estrictamente del temario empezó tarde porque hubo muchas cuestiones de privilegio, mucho debate sobre distintas cuestiones. Volvió a aparecer el tema del negacionismo, los 30.000 desaparecidos. Tenían cartelitos que decían nunca más, muchos diputados y diputadas, ¿no? Le hicieron muchas cuestiones de privilegio a Javier Milei en relación a su participación dentro del debate de candidatos presidenciales por la justificación del terrorismo de Estado. Hubo testimonios estremecedores, lo comentábamos fuera del aire. Recomendamos que repasen lo que dijo en su momento también el diputado Goyán, recordando en su propia persona las consecuencias de la tortura, la experiencia de la tortura, de estar detenido desaparecido, y también la voz de Tognoli, ¿no? En relación a su condición de hijo de desaparecidos, poniendo eso sobre la mesa también con un testimonio en primera persona. Sí, no es la primera vez, hace varias sesiones que está apareciendo el tema, porque bueno, también diputados y diputadas de la Libertad Avanza han hecho declaraciones públicamente. Bueno, el debate presidencial fue la última, pero bueno, eso fue uno de los temas pero no fue la única. No fue la única, continúa, exactamente. Sí, demandó, como decía Jessy, muchas horas porque esta vez, a diferencia de las sesiones que veníamos teniendo, donde las cuestiones de privilegio, los homenajes y los apartamientos se iban dividiendo entre los temas, la oposición no lo aceptó en labor parlamentaria y fueron todo en un paquete, todas juntas, y por eso también se demoró empezar con el temario. O sea que había cierta idea, porque el presidente del bloque oficialista le preguntamos una y mil veces ayer al inicio de la jornada por qué habían puesto el que es al final y sostuvo que necesitaba mantener el quórum, ¿no? Tenían un cierto temor que el quórum no se pudiera sostener hasta el final de la sesión. Sí, era esa la pelea por el quórum que la tuvo Germán Martínez con Paula Penaca hasta último minuto, cuando faltaban algunos diputados llegar. Le terminó llegando por último una diputada de Jujuy sentándose. Carolina Moisés llegó corriendo así del aeropuerto, pobre. Sí, los tres jujeños fueron los últimos en llegar, pero Carolina Moisés sí fue la última. En sentarse. Y ya con ella sentada, sí. Pero bueno, lo cierto es que la estrategia de Germán Martínez era mantener el quórum para que no se cayera y se pudiera tratar el tema de alquileres. Sí.
que fue una discusión larga, que fue también densa la discusión y que fue develando, después lo vamos a repasar respecto a las votaciones, que es lo más interesante de este proceso, ¿no? De estos días que nos quedan para analizar, hasta que tengamos por ahí otra sesión, pero para analizar un poco cómo ha sido la composición del voto en varios proyectos, ¿no? Repasaba, por ejemplo, el voto de GNL, me sorprendió la presencia del diputado Tortorielo, ¿no? De la Unión Cívica Radical, de Juntos por el Cambio, que votó a favor. Y también Pablo Servi. Y Sí. Pablo de Servi Neuquén. también de Evolución Claro, Radical las de Neuquén. provincias afectadas también por el Exacto. proyecto de GNL y lo han manifestado. De hecho, hemos entrevistado en este canal al diputado Servi, por ejemplo, que había manifestado ya su apoyo. Bueno, ya me dicen que está conectado nuestro primer invitado y lo presentamos de este modo. Le agradecemos al diputado Heller este ratito aquí en la tercera edición. Suponemos que ya se repuso mínimamente de la maratónica sesión. ¿Cómo anda? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Acá estamos, sí. Recomponiéndonos. Sí, fueron muchas horas y además los últimos temas, sobre todo, fueron intensos, ¿no? Y tensionantes en el debate. ¿Cuál no? Todos. Porque si los últimos temas fueron intensos, fueron todos intensos. Sí, pero Porque- tuvieron posicionamientos o acompañamientos por ahí más explícitos en los debates que te tocó justamente a vos presentar, ¿no? El debate que tiene que ver con compra sin IVA, con GNL, con Industria del Calzado, proyectos que pasaron por tu comisión y que pudieron cosechar el acompañamiento de distintos sectores. Sí, y ustedes creo que lo estaban comentando, y es interesante el comentario. Nosotros teníamos ayer 116 diputados propios. Ujú. Por lo tanto, la primera batalla era tener quórum. Y está claro que lograr 129 sentados y sentadas a las 12:29 fue el primer, digamos, éxito ayer, porque inmediatamente se llenó el recinto y Ujú. entraron todos los que estaban tratando de que no haya reunión, no contribuyendo al quórum. Entonces, Ujú. primera cuestión es. Pero luego, además, en el tratamiento de los distintos temas, se conformaron mayorías diversas. Sí. Es decir, no es que nosotros teníamos nuestros 116 y había otros 13, 15 o 18. No, en cada tema se hizo acuerdos con sectores que acompañaron. Inclusive, hasta si mirás en el tratamiento de las universidades, los Sí. votos fueron distintos. Muy diferentes los Es tres. decir, fueron muy distintos los votos en cada una de las universidades. Ujú. Lo que quiere decir que, y siempre el núcleo de los 116 nuestros estaba en todas las votaciones. Es decir, que lo que fue fluctuando es la cantidad de diputados y diputadas que acompañaron cada una de esas iniciativas que nosotros presentamos. El balance creo que es altamente positivo porque se aprobó todo. Exacto. Todas las cosas que se llevaron a tratamiento ayer tuvieron dictamen favorable, inclusive la que venía más compleja desde el punto de vista de la Aritmética. del PRO de premio, Sí. que era el tema de la revisión del Senado del proyecto sobre alquileres, que en realidad obviamente no aparece como proyecto sobre alquileres, sino como reforma del Código Civil y Comercial. Ujú. Por eso alguna gente no ubicaba dónde estaba el En el tratamiento temario. del tema. En el temario, claro. ¿Por qué digo que era el más difícil? Bueno, porque cuando se trató en diputados, nuestro dictamen de mayoría en la comisión perdió en el recinto. Ganó el dictamen de minoría. Cuando fue al Senado, el Senado revisó y sacó su propia resolución que toma varias cosas de las que estaban planteadas en nuestro dictamen original, pero en algunas creo que avanzan, por ejemplo, en el plazo del ajuste, Ujú. en el índice a utilizar y demás. Creo que se mejoró en el Senado de verdad, y creo que sobre esa base también en este punto se logró construir una mayoría para que quede firme, y ahora ya está,
Bueno, ahora falta que lo promulgue el Poder Ejecutivo, pero efectivamente el tema quedó resuelto. Yo quiero aclarar lo que pienso. A ver. Sigo diciendo que este proyecto que aprobamos, lo que convertimos en ley, es mucho mejor que lo que había aprobado la Cámara de Diputados. No duda. Pero digo también que no creo que resuelva el problema de la vivienda. Yo creo que, en primer lugar, el problema de la vivienda requiere de planes públicos que generen construcción de vivienda popular. No hay ejemplo en el mundo donde el problema de vivienda se resuelva desde el mercado. Los problemas de vivienda se resuelven con fuertes planes de construcción de vivienda con recursos públicos. No hay otra manera, a mi juicio. Y también creo que hay que avanzar en algunas cosas que se está avanzando en el mundo entero, como es la regulación del alquiler por plataforma, como es el tema de la obligación de tener que operar en la moneda de nuestro país. Y en este caso creo que es un avance haber incluido el derecho de ambas partes de inscribir los contratos, porque tenemos un problema del no registro de los contratos y hasta aquí la posibilidad de registrarlo estaba en cabeza del propietario y ahora pasa a estar en cabeza de ambas partes. Bien. Lo que también un derecho, creo que es un detalle interesante. Pero no creo que se resuelva el problema de la vivienda con esto que hemos sancionado. Sí creo que de alguna manera mejora la situación de los inquilinos, hace más pareja la situación de negociación, pero creo que es un tema sobre el que habrá que seguir trabajando para resolver de verdad el problema, que es la escasez de oferta de vivienda popular. Hay muchísima construcción, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, sí, pero es inaccesible para la gente que está buscando alquilar, y eso no se resuelve con ningún tipo de contrato ni de ley, porque son inversiones más bien de preservación de valor, de generar una reserva en un bien físico de ahorro, de ganancia generado en otras actividades, y que no puede ser compensado por el pago de un alquiler. ¿Qué tal, Heller? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, acá Antonio Riccone lo saluda. Le quería preguntar, bueno, pensando en este proyecto de alquileres, que finalmente después de varias idas y vueltas se terminó sancionando una nueva ley, si pudo conversar con representantes de las cámaras inmobiliarias o de las organizaciones de inquilinos después de la sesión, ¿qué le expresaron más allá de lo que fue la participación de estos sectores en las comisiones? No, después de la sesión no quedaba ni el gato. Se fueron antes algunos, ¿no? Incluso algunos se fueron antes, se armó un lío por eso. No, claro, y también es un tema comprensible, pero digamos que el público viene por su tema y se va cuando termina el tema, y a veces comprensibles, pero hay exteriorizaciones que molestan desde el punto de vista del debate y que tampoco son demasiado justas, porque bueno, está bien, pero cuando uno tiene la hinchada a favor siente que le viene fenómeno, pero también hay que pensar en el Parlamento y en las garantías de funcionamiento, y cuando tenés la hinchada en contra no deja de ser un inconveniente. Y cuando está hablando un diputado y le gritan desde un palco, digamos que no forma parte de las mejores prácticas. Claro. Tanto así que la presidenta varias veces tuvo que llamar la atención. Porque una cosa es festejar la resolución. Yo me emocioné cuando hemos visto, qué sé yo, el tratamiento del tema de discapacitados, que es muy emotivo, incluso por las intervenciones de diputados y diputadas que tienen familiares en esa situación, varias intervenciones. Son gente con la que nosotros convivimos todos los días, que expresaban su experiencia de vida y lo importante que era este tipo de leyes y demás. Entonces, es emocionante después ver a las organizaciones que representan a estos sectores y demás, exteriorizarse con alegría, festejar, etcétera. Todo eso es realmente emocionante. A mí por lo menos me produce
una emoción enorme. Y también ver la algarabía de quienes vinieron a acompañar el tratamiento de las respectivas universidades. Bueno, uno se siente muy bien como legislador, como representante de la sociedad, cuando ve que produce alegría, que produce felicidad. Pero todo eso hay que administrarlo con cuidado, teniendo en cuenta que tenemos que asegurar que quienes participamos del debate tengamos todas las garantías de ecuanimidad y de equilibrio. También hay que contribuir desde adentro y hay que evitar los exabruptos, como lo que ayer algún diputado ¿Qué tuvo. pensás de eso que pasó otra vez con la diputada Cecilia Moró, con la presidenta de la Cámara, a la que muchos de los diputados tampoco le prestaron acuerdo en su momento para poder desarrollar su función, ¿no? Es una forma también de restarle... A ver, no soy imparcial. Obvio. Así que ni me voy a hacer el imparcial. Además, las actitudes del diputado Iglesias son permanentes, no es un hecho aislado, porque si fuera un hecho aislado uno puede dudar. Yo no tengo ninguna duda de que lo que Cecilia Moró le dijo es lo que Cecilia Moró escuchó que dijo Iglesias. Porque todo el tiempo Iglesias está vociferando, hasta en la gestualidad, vos estás y observalo, él se sienta así, de espalda a la presidencia. Sí. Es decir, Está muy cerca además físicamente. Así es, está en la primera fila, ahí, por eso digo que no es un grito aislado, es fácilmente creíble que Cecilia Moró identificó la voz y lo que le dijeron, y entonces, bueno, son cosas terribles. Si uno mira, hace un tiempo hubo también un incidente de Iglesia con un diputado que generó una intervención. Recordábamos al diputado Ibero. Así es. Porque son actitudes que no contribuyen. Se puede discrepar. Yo debato permanentemente, defiendo mis posiciones sin concesiones, pero no hay por qué ser ni maleducado ni agresivo más allá de los conceptos, porque no hace falta insultar a alguien para decir lo que uno piensa. Y menos cuando las cosas tienen rasgos misógenos, etcétera, porque no se puede obviar eso, ¿no? Sí, claro, por la posición también que ocupaba la diputada Moró. Hay un tema así claro, vos empezaste señalando, son gente que no quiso avalar en su momento tampoco un hecho histórico. la designación de Cecilia como presidenta de la Cámara, claro. Entonces, también hay que ayudar de adentro, quiero decir, manteniendo la intensidad del debate sin concesiones en lo que hay que discutir, pero no hay por qué faltar el respeto, no hay por qué ser maleducado, no hay por qué ofender. Ahora, acá haga una reflexión, ¿no? Muchas veces uno escucha gente que te dice, ustedes son todos unos ladrones, chorros, delincuentes, eso cuánto, y cuando le contestaste dicen, por favor, más respeto. Como si en una dirección estuviera habilitado y en la otra no estuviera habilitado, ¿no? También eso hay que reflexionar. Claro. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de adjetivar lo menos posible y de conceptualizar las intervenciones. Hay que hablar con concepto, con fundamento, sin descalificar. No hace falta descalificar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jessica Calcaño lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Ayer uno de los temas que se coló un poco en la sesión es por la situación delicada, cambiaria. Hubo declaraciones que se tildaron de irresponsables, de diputados que son parte de esta Cámara. Quería consultarle cuál es su visión al respecto y cómo ve hoy también la situación después de todo el movimiento del dólar que hubo en el día de ayer y que hay mucha gente preocupada, comerciantes, afecta también a los salarios, a la inflación. A ver, ordenémoslo porque si no... Es demasiado. No, yo estoy dispuesto a contestarlo todo, si me dejan no hay problema. Ayer escuchábamos intervenciones, que en la misma intervención te decían,
es irresponsable lo que dijo Milei, que provoca esta situación y está queriendo empujar al país hacia la hiperinflación y qué sé yo cuánto, y en la misma intervención, medio minuto después decía, pero no podemos tratar esto con el dólar a 1.000 pesos. Es decir, acá no hay ninguna razón de la economía real que justifique lo que está sucediendo en el mercado ilegal de cambios. El ministro de Economía ha dicho, y esperemos los próximos días, que tiene información suficiente para saber quiénes son los generadores de estas acciones y tomar medidas en consecuencia. Dijo cosas muy duras, dijo, no voy a parar hasta no verlos presos. Creo que hoy hubo un montón de acciones en Cuevas y en distintos lugares, tomando medidas concretas contra actos que son delictivos. Quiero decir que mientras tanto en la Argentina se sigue importando con un dólar de 350 pesos. Es decir, que todo lo que entra importado, todas las partes importadas de las cosas que se producen después en la Argentina y se le venden a la gente, se siguen haciendo con un dólar que se sigue pagando 350 pesos. Porque si no, se distorsiona la realidad. Los salarios que cobra la gente que procesa esas cosas son los que están establecidos en los convenios colectivos de trabajo y no se alteraron porque ayer el dólar ilegal estaba a 1.000 pesos. Entonces la pregunta sería, ¿por qué los productos tienen que aumentar si las variables de los costos que hacen a esos productos no variaron? Eso se llama especulación. Claro, o sea, los salarios se ven afectados por esa especulación. Sí, claro, y entonces después, pero corren de atrás, como yo expliqué ayer respecto de la emisión monetaria en mi intervención. Corren de atrás, porque acá en la Argentina tenemos un fenómeno sensacional, que la inflación va adelante, aumentan los precios y después las variables se acomodan. Entonces, hay que ajustar el tipo de cambio al aumento de precios. Hay que ajustar los salarios al aumento de precios. Son los vagones, pero la locomotora es la inflación. ¿Y qué generó el aumento de precios? Si los salarios aumentan después, si el tipo de cambio se corrige después, ¿qué es lo que genera? No es un fenómeno climático. Entonces, acá estamos en el medio de una fenomenal maniobra especulativa que se mezcla con la política, que se mezcla con crear la mayor inestabilidad e incertidumbre posible a 2 semanas de las elecciones, tratando de contrarrestar los efectos positivos que las políticas públicas que se están adoptando tienen sobre la vida de la gente. Porque si nosotros estamos dando la devolución del IVA, pero los precios aumentan de manera descontrolada por el otro lado, la gente deja de percibir el beneficio. Y si yo te estoy sacando la retención de impuesto a la ganancia, pero mi salario pierde valor por lo que me aumentan las cosas, también se licúa la sensación del beneficio. Entonces acá está de por medio una fenomenal maniobra político-especulativa que coincide curiosamente en sus actores, pero que no hay duda que se trata de eso. Y es fácilmente demostrable. Si el candidato de la fuerza que más votos obtuvo en la PASO te dice... señores, no hagan plazo fijo, saquen la plata de los bancos, van queriendo generar una corrida. Les quiero decir, ustedes saben que yo soy presidente de un banco, que, y lo digo con toda contundencia, ayer en el banco que yo presido, acá tengo la planilla de los movimientos diarios, tengo todos los días esta planilla, desde luego de toda la información, no solo no bajaron los depósitos, sino que subieron levemente. Bien. Yo no puedo decir que el sistema haya pasado lo mismo, puede ser una casualidad de que coincidió con alguna cuestión, pero lejos está de haber pasado lo que el candidato Milei quiere que pase con sus declaraciones terroristas. De hecho, diputado, la Asociación de Bancos, ¿no?, de Argentina, de bancos privados también... Las asociaciones de bancos. Perfecto. Salió un comunicado
de todas las asociaciones, de la Asociación de Bancos Extranjeros, de los privados nacionales, de los públicos, todos los bancos sacaron una declaración común alertando sobre este tipo. Y también salió una declaración de la CGT. Sí. Diputado. Y me parece que se congeló un poco la imagen. Ahí No, ahí está. Sí, dale, ¿Qué tal? Mel. Lo saluda Melissa Jofré. Lo que también pasó hoy fue que el presidente Alberto Fernández presentó incluso una denuncia por intimidación pública contra Javier Milei y también otros candidatos de su espacio. Sí. Y justamente hace unos instantes, bueno, el diputado dio una conferencia de prensa en la que acusó al oficialismo de que se quiere proscribir a su fuerza política. A ver, sí, vi todo eso. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? La realidad es que las declaraciones de ayer del señor Milei son verdaderamente atentatorias contra la normalidad del funcionamiento institucional. Y parece legítimo el derecho de la máxima autoridad del país, el presidente de la Nación, de formular una denuncia. No fue a agarrarlo del cogote por lo que dijo, sino que fue a la justicia. El señor está teniendo una conducta inadecuada y está actuando de una manera irresponsable y viola tal ley. Porque incluso en la denuncia de Fernández hay una figura concreta que se denuncia de el uso desmedido de ciertos adjetivos y demás para instalar una situación de caos institucional. Y parece, no veo por qué tiene de ilegítimo que el presidente de la Nación vaya a la justicia para decir, señor, acá se está cometiendo un delito. La justicia dirá si eso es así, tiene lugar o no. ¿Y qué, me parece... ¿Qué análisis haces justamente porque esta es la causa que tiene que entender Ercolini, ¿no? El juez Ercolini también, y es uno de los jueces que estuvo en el affair del Lago Escondido, ¿no? Que tiene una relación que ha quedado develada y que hay un proceso judicial también en curso que ha mostrado a través de cámaras, incluso el propio aeropuerto, la relación con sectores muy vinculados al poder económico. ¿Pensás que puede haber una respuesta aparte de la justicia? Digo, en términos institucionales, porque es uno de los tres poderes del Estado. Bueno, sí. Hoy, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados terminó haciendo la acusación a los miembros de la Corte Suprema por una cantidad de cosas que se le imputan. Nosotros tenemos planteado el tema de una reforma judicial desde hace mucho tiempo y nuestra opinión sobre el Poder Judicial y su funcionamiento es pública y es conocida. Lo de Ercolini, que vos reflejás, es un episodio, digamos, probatorio de toda esa denuncia. Ahora, mientras tanto es el Poder Judicial que existe y por eso Alberto Fernández no fue a otro lugar. Aún sabiendo eso, es al Poder Judicial que existe y va y formula una denuncia y dice, como presidente de la Nación, y dice, señores, miren, está pasando esto, yo como presidente estoy diciendo que esto atenta contra el normal funcionamiento del país y de sus instituciones, y creo que acá hay un problema grave. Bueno, veremos qué hacen los jueces. Claro. Y yendo... Nosotros, esto es un tema, Alma, y demás, que tiene toda una repercusión. Yo digo siempre, a cada uno de nosotros, y lo engancho con otra cosa, hoy Massa pidió que para el eventual balotaje se le haga un psicotécnico a los candidatos que vayan a ese balotaje. Y alguien me preguntaba, algún colega de ustedes, qué opinaba yo de eso, y yo le decía, escuchame una cosa, a mí para renovar el registro me hacen pasar por un psicotécnico, para manejar un auto. Si yo tomo un cadete acá en el banco, pasa por un psicotécnico. ¿Qué estaría mal que, entre otras condiciones, para que la ciudadanía tenga que tomar una decisión cuando va a elegir a quién va a conducir esta complejísima organización que es el Estado Nacional, tengamos la certeza de que es alguien que está en sus cabales y que es una persona con las aptitudes y equilibrios
como para manejarse frente a situaciones críticas, extremas, como normalmente le pasa al que tiene que gobernar. Porque eso efectivamente es así. Y eso vale también para el caso, y por eso lo enganché, de los jueces. Un juez lo eligen cuando tiene 30 años y se queda hasta que se retira, y nunca más un psicotécnico, nunca más una revisión de aptitud. Es el único cargo que no está sometido ni al control popular, por el que tienen que pasar todos los otros poderes del Estado permanente, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, ni a ningún control de aptitud técnica, de ayornamiento y de actualización por los cambios que tienen las leyes, los usos y costumbres, etcétera. Son cosas que vamos a tener que revisar porque vienen de la época de la colonia, no pueden seguir funcionando así. Y, diputado, quería llevarle un poco a uno de los temas que se aprobó en el día de ayer, que es la promoción al gas natural licuado. Bueno, es un régimen de promoción de 30 años y un poco la abstención por ahí, que por cómo justificó la oposición su abstención, tenía que ver con que un régimen para tantos años tuvo poco debate. Entonces la pregunta es si considera que que estaba maduro el debate para aprobar esa ley, que eso implica, es cierto, son 3 décadas, digamos, que regiría si se aprueba en el Senado. Sí, mire, varias cosas. Primero, la oposición dice permanentemente eso. Segundo, le diría, ponga en el balance la intervención del diputado Figueroa, electo gobernador de la provincia donde está Vaca Muerta y donde eventualmente van a desarrollarse todos estos proyectos, todo lo que dijo, tanto el día anterior en el debate de comisión como en la sesión, respecto de la trascendencia de este proyecto para el país, la importancia que significaba, etc. Segundo, lo que se aprobó es un marco. Lo que se aprobó es un marco regulatorio. Ayer era terrible escuchar en una misma intervención que se decía, ¿quién va a venir a invertir a la Argentina si los costos argentinos son de 12 no sé qué por BTU, mientras que el costo internacional son 4? Y un minuto después se decía, se le está dando a las eventuales empresas que van a venir unas franquicias fenomenales para generar ganancias extraordinarias. Era absolutamente, junten todas las cosas que dijeron y van a ver que chocan, se contradicen todo el tiempo. Lo que ayer se aprobó es un marco regulatorio que tiene como referencia un preacuerdo existente entre 2 empresas, la estatal argentina YPF con la estatal malaya Petronas. Petronas es, creo que, la 4ª petrolera del mundo. Esto me hace acordar a cuando se firmó el acuerdo de YPF con Chevron, y hoy tenemos Vaca Muerta. Nadie se acuerda de que esto empezó con el acuerdo de YPF con Chevron. ¿Se acuerdan el acuerdo YPF-Chevron que firmó Cristina? Bien, entonces, este marco regulatorio crea una condición, pero luego cuando venga el acuerdo, cada acuerdo tendrá que tener las aprobaciones respectivas por los órganos que corresponde que lo aprueben, en ese marco regulatorio. Para inversiones estratégicas, como son las de intentar, fíjese que ayer en el debate se decía, no vamos a poder competir porque además a los que podemos abastecer están a 8.000 millas y el costo del flete lo que va a significar y por lo tanto... insisto, y 2 minutos después decían, pero el monumental negocio que le están dando en bandeja a esta YPF y a una empresa. Bueno, exacto. Entonces, ni una cosa ni la otra. Acá hay un marco regulatorio para desarrollar algo fenomenal, que en primer lugar, ayer se dijo poco, la Argentina es importadora de gas licuado. Nosotros hemos traído barcos de gas licuado todos estos años, sobre todo en el invierno, y eso significa salida de divisa y demás. Ya el primer paso, si se logra que se produzca para evitar el desabastecimiento interno, se avanzó un montón. Keller. El gas licuado, déjame terminar la idea esta, es cortito. El gas licuado significa comprimir
800 veces el volumen que tiene el gas, para generar justamente la posibilidad de trasladar en un pequeño volumen una enorme cantidad de gas cuando se descomprime. Eso abriría una posibilidad de futuro que para las inversiones que hay que hacer, para que eso pueda suceder, hay que dar una estabilidad de largo plazo y no una cosa que cambia todos los años, si no, no podría suceder. Yo creo que es una buena ley que aprobamos. Me parece, insisto en una cosa que yo vengo diciendo de cada una de las cosas. Vale para Vaca Muerta, vale para todas las cuestiones. La Argentina tiene una necesidad de crecer en sus exportaciones porque tiene que pagar la deuda externa. Pero tiene una necesidad previa que tiene que ser condición en todas las cosas, que es abastecer el mercado interno. Nosotros necesitamos que los argentinos y argentinas, las pymes de la Argentina, tengan combustible barato de acuerdo al costo de producirlo en el país. Y que eso mejore la vida de las personas y las condiciones de competitividad de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas. Y después agreguemos todo el volumen que se pueda y exportemos lo máximo que se pueda. Y una última cosa. Piensen que muchas de las cosas que ayer se criticaban como beneficios eventuales para esas empresas son todos incrementales. Ninguno tiene costo fiscal, porque todo es por volúmenes que hay que hacer. Si yo de algo que hoy es 0 y mañana va a ser 100, de lo que vas a tener que pagar de impuesto por ese crecimiento, te doy un beneficio, no estoy generando un problema, porque estoy generando un ingreso, que si quisiera que sea pleno, me quedaría en 0 porque no se podría hacer el negocio. Perdone ahora, disculpe. No, no pasa nada. Le quería preguntar porque ayer en distintos momentos de la sesión circuló la versión sobre la posibilidad de un texto en conjunto de los distintos bloques parlamentarios respecto a la guerra en Israel, lo que fueron los ataques del día sábado y el conflicto. Se lo leo, señor. Ese texto se aprobó a las 5:10 de la mañana, creo. Ah, ok. Entre los que estábamos vivos. Se lo leo. Fue aprobado por unanimidad de todos los que estaban presentes en ese momento. No hubo oposición. Yo no sé si estaban todos, ni sé cuántos había en ese momento, pero estarán las actas de quienes lo aprobaron. Pero fue antes que se levante la sesión y nadie dijo me abstengo ni me opongo. Por lo tanto, para mí se aprobó por unanimidad de los presentes. Dice: la Cámara declara su enérgica condena y repudio contra las acciones terroristas perpetradas por Hamas desde la Franja de Gaza y dentro del territorio israelí. Nuestra solidaridad incondicional con todas las víctimas y sus familiares. No aceptamos y condenamos, como siempre lo hemos hecho, todo tipo de violencia como método para resolver conflictos entre países. Y exhortamos a dar cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas, en especial la 1397 del 2002 del Consejo de Seguridad, que sostiene la necesidad de dar cumplimiento al concepto que 2 estados, Israel y Palestina, vivan uno junto al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas. Esa fue la declaración que emitió anoche, esta mañana, la Cámara de Diputados de la Nación. La pregunta que surge a partir del horario, el que decía que se aprobó, es el texto de una sesión que había empezado casi 16 horas antes. ¿Costó mucho llegar a un acuerdo para hacer ese repudio? No te puedo contestar porque yo no he participado de eso. Son instancias, yo no estoy en todas las reuniones ni en todas las instancias. Ahí hubo un acuerdo y hubo gente que se encargó de consensuar eso, y que se haya leído a esa altura tiene que ver con el orden del día y cómo venía la mecánica, y que también había apuro, teníamos algunos problemas. El Parlamento está compuesto por diputados y diputadas de todo el país, y había diputados y diputadas que tenían vuelos a las 5 de la mañana. Y que querían participar en determinados debates, y que no querían irse sin haber dejado su voto,
y demás, y entonces también se trabajó muy forzado tratando de que eso suceda. Por eso a las 5 y pico puede ser que hubiera algunos diputados menos, porque había gente que estaba planteando la necesidad. Hubo gestiones en un momento que planteó Germán Martínez, y se hizo una reunión de los presidentes de los bloques, pero fue infructuosa, de que se redujeran las intervenciones, que se insertara más y se utilizara menos tiempo. Y hablando menos tiempo, justamente considerando la situación de diputadas y diputados que tenían que viajar. No hubo caso, no se logró reducir eso. Nosotros logramos en alguna medida de espacio nuestro, pero de la otra parte no logramos el mismo acompañamiento, y la reunión duró lo que duró. La reunión empezó a las 12:29 y terminó, creo que eran las 5:57, una cosa por el estilo. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición y por compartir con nosotros y nosotras todas sus reflexiones. Un gusto compartir con ustedes siempre. Que les vaya muy bien. Bueno, que descanse. Hasta la próxima. El diputado Carlos Heller, y da pie a esto último que decía respecto a la resolución que se votó, porque también hubo una denuncia importante del diputado del Caño respecto a las agresiones que está sufriendo, las amenazas que está sufriendo la diputada Miriam Bregman, producto de una falsa noticia, una fake news que estuvo circulando luego del debate de los candidatos presidenciales respecto a su posición, ¿no?, sobre el ataque terrorista en Israel y sobre el minuto de silencio que se había propuesto en alguna instancia hacer en el contexto del debate. Fue muy importante lo que dijo del Caño, porque además puso en dimensión la violencia política que están sufriendo las dirigentes, sobre todo, ¿no? Puso en relación el ataque que sufrió la vicepresidenta de la Nación hace un año atrás y esta escalada violenta contra Miriam Bregman, llamándola, agrediéndola, insultándola, amenazándola. Bueno, la solidaridad también de los diputados, hubo muchos que luego que hicieron uso de la palabra también se solidarizaron con ella, porque es intolerable que en este contexto mundial y también en este contexto del Parlamento se tenga que poner sobre la mesa este nivel de agresión política que se está viviendo contra las candidatas, en este caso principalmente mujeres, ¿no? Sí. Hay que decirlo. Y esto es lo que la ley 26485 también caracteriza como violencia política. Incluso también lo que planteó Nicolás del Caño cerca de la medianoche fue que más temprano, cuando comenzó la sesión, hubo manifestaciones al respecto, y tanto él como Romina del Pla hablaron, dieron su postura, obviamente también repudiaron las muertes en Palestina. Sin duda. Y se quejó de que después en portales de noticias ponían sus rostros, sus videos, como diciendo que ellos no habían condenado. Falseando la información. Claro, exactamente. Sí, eso señaló específicamente Infobae, ¿no? Sí, que estaba haciendo esa maniobra. Era un título que además no se condecía con lo que después decía el texto, porque tenía las textuales de los diputados, pero decía que reivindicaban la acción de Hamas. Sí, claro que ese era el título, que es a lo falso, digamos. Cuando los dos hablaron en contra de Hamas. Exactamente, fueron enfáticos, además repudiando los crímenes, ¿no? Porque acá lo que hay que decir es que los crímenes es lo principalmente repudiable, los ataques, la violencia inusitada, y que se intente buscar resolución de un conflicto de tantos años de esta manera, cuando, como bien hacía referencia el diputado Carlos Heller, ya del 2002 hay una resolución de Naciones Unidas que establece un proceso de diálogo entre ambos estados que el sábado se rompió, ¿no? Es parte de eso, de ese momento, del 2002 hasta ahora, que había habido algún tipo de ataque terrorista también de organizaciones terroristas en Israel, en Palestina también, respuesta por parte del ejército israelí, pero nunca esta dimensión de violencia, desde hace mucho tiempo que no se ve una dimensión de violencia tan grande, ¿no? Con tanta voracidad y tan espeluznante, ¿no? Y tan espeluznante en las condiciones que se está dando. Así que fue muy presente este tema y finalmente se aprobó esta resolución, que fue a mano alzada, entiendo, no me acuerdo si estaban las actas. Tengo la idea de que era a mano alzada. Sí, las actas de votación no estaba ahí. Entonces fue a mano alzada que se definió este texto condenatorio. También hubo lo que le decíamos al diputado Heller, ¿no? Que se terminó abruptamente la sesión porque se intentó, se quedó sin quórum, muchos se fueron, lo explicaban también, y hoy algunos diputados del oficialismo también trataron de esclarecerlo.
no hubo una intención de no discutir la trazabilidad de la pesca, sino que ya no quedó quórum. No, de hecho es un tema que tiene acuerdo. Sí, Sí. y que lo propuso el diputado Selva, Sí, que es sí. del Sí, oficialismo. Pero bueno, ahí se cruzaron fuerte Camaño y Graciela Camaño y Leopoldo Moró, ¿no? Un momento álgido que se tiraron un poco con de todo, en un contexto donde ya estaba terminando, se estaba desgranando literal la sesión porque ya... Ya, sí, bueno, ha pasado en otras sesiones Sí. también. Cuando ya llegan a determinado horario, hay tanto cansancio. Claro, no, el y problema, ya- además que por el fin de semana largo, muchos diputados si Se perdían el vuelo, No podían volver no hasta el martes. o sea, no hay vuelos. Claro, hasta está la todo- semana que viene, entonces todo sí, tomado. sí, eso era un factor, digamos, que presionaba que muchos se retiren. Lo que se buscaba en ese contexto, y se había acordado y se había incorporado ya sobre tablas un poco antes en la sesión, era darle media sanción al programa de trazabilidad de la pesca, así como se hizo con el protocolo de atención de prevención de violencia contra las infancias, que se había discutido en la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia hace algunas semanas atrás. Creo que fue en el contexto de la sesión anterior, ¿no? Cuando se había Sí. discutido. En septiembre. En septiembre claro, se la discutió. sesión de Sí. Una comisión Fue, fallida la sesión y fue el después... 19 y el plenario fue el 20. ¿Viste? Me acordaba que era por ahí. Plenario de, sí, de familias y también la de asuntos cooperativos, porque incluye a las ONG. Claro. Es un proyecto que, bueno, recibió cambios y vuelve al Senado, que lo tiene que aprobar antes del 10 de diciembre. O sea que venía de la Cámara de Senadores. Venía del y Senado tenía media desde sanción. diciembre de 2021. Uf. Estaba muy atrasado, por eso también pidieron acelerarlo. Y bueno, ayer fue en uno de los apartamientos que se planteó, se incorporó y finalmente se votó por unanimidad ese tema. Sí. Creo que fue ese tema y el primero de Argentina la sesión, Inclusiva. Argentina Claro. Inclusiva, los únicos dos que se votaron de forma unánime. Sí, también el que se votó de manera unánime también fue la violencia digital. Ah, sí. Ah, Ley violencia Olimpia, digital. que fue el Ley Olimpia. primero que se discutió porque se tuvo que componer a la sesión en comisión, porque recuerdan, venía de la Cámara de Senadores con una modificación por un error de tipeo, que no había estado incorporada un grupo de palabras en el orden del día que se giró, la Sí. media sanción que se giró, así que tuvo que volver acá y fue lo primero lo que abrió, en definitiva, la sesión, la discusión esa, ¿no? Muchas idas y vueltas de proyectos hubo Sí. ahora este Es que tiempo. parece que tanto apuro por girar los proyectos, algo pasa en el medio, no sé si todo el mundo hizo la diplomatura de trámite legislativo. No voy a acusar a nadie, lo que quiero decir es que ya pasó 2 veces, ¿no? Que hubo errores así de tipeo, Sí. que tuvieron que volver porque no se puede hacer una llamada al Claro, y pie. a veces hacen también, hay problemas de ese tipo con las que son cesión de inmuebles, porque está mal el dominio Claro. del inmueble que se ¿Te tiene que acordás que ceder. pasó eso también hace poquito? También, sí. Vamos a repasar lo que decía Mónica Macha, que es la presidenta de la Comisión de Género y Diversidad, sobre la necesidad de la aprobación de la Ley Olimpia. Algo que me parece central es nuestra ley 26485, que fue sancionada en el 2009 y que tiene como una cuestión particular, que es ubicar la violencia por motivos de género en distintos ámbitos. En esos años el ámbito digital, el entorno digital no era un espacio ni de amenaza ni de violencia, no existía, y en este momento que sí es un territorio donde pasamos mucho tiempo en redes sociales y también en todo lo que implican las nuevas tecnologías, bueno, empieza a ser también un espacio donde sufrimos esa violencia. En verdad, la violencia por motivos de género es una violencia estructural, estructurante de nuestra sociedad, y los lugares por donde circulamos entonces comienzan también a ser espacios donde padecemos esos tipos de violencias. También algo que me parece central y que trabajamos mucho con las compañeras es este concepto de que lo virtual es real, no es algo que no trascienda a la vida cotidiana y permanente de las mujeres, generando instancias a veces de daños psíquicos, aislamiento, intentos de suicidio, depresiones, con lo cual tiene esa instancia de dañar a las mujeres, de hacer que cambien conductas, de que de repente no salgan
de las redes sociales o no se animen a plantear las cosas como las piensan y las sienten por temor a este tipo de violencias. Decirles que la ley Olimpia se complementa con la ley Belén. La ley Olimpia apunta a todas las instancias de prevención, de asistencia y acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes de la violencia digital. Mientras tanto, la ley Belén lo que busca es la incorporación de la violencia digital como delito en el Código Penal, de modo que se pueda sancionar a aquellas personas que difunden material íntimo sin consentimiento, aquellos que suben el material y aquellos que lo difunden también. La voz de la diputada Macha defendiendo, planteando la necesidad de la aprobación de este proyecto. Ya se había aprobado hace algunas semanas atrás en la Cámara, en agosto, en la Cámara de Diputados, luego fue al Senado, ahí se aprobó en septiembre y volvió acá en octubre, finalmente se terminó de sancionar. Fue, digamos, esta sesión donde hubo 2 o 3 proyectos, 3 en total, que fueron y vinieron, que fueron instancia de revisión en el Senado y podríamos decir que todo lo que agregó el Senado se terminó aprobando. Ofició bien de cámara revisora. Hizo su trabajo como cámara revisora. Funcionó. Yo les decía a unos amigos también ayer que era interesante ver lo que pasaba en esta sesión porque era justamente muy explícito cómo funciona la Cámara de Diputados y de Senadores, cómo funciona, porque es bicameral en definitiva nuestro sistema parlamentario. Ahí se da una situación con este proyecto, con el proyecto de alquileres y también con el protocolo, como bien decíamos, de asistencia y de prevención, sobre todo del abuso sexual en las infancias, porque lo de alquileres fue... Claro, y lo de alquileres planteaba una situación compleja, paradójica, incluso paradójica. Mucho discutimos sobre eso. Sí, o sea, había que ir al artículo 81 de la Constitución Final a ver abierto. qué se establece cuando, bueno, qué pasa si se rechaza la revisión del Senado. Bueno, ahí se podía pasar a votar la media sanción de diputados, no se podía hacer ninguna modificación, pero una de las dos iba a salir sí o sí. Tenía que salir uno de los dos. Claro, no era que no ¿y podía... qué tipo de mayoría se necesita en cada caso? Bueno, ahí había una situación compleja yo por lo menos tuve que ir a revisar. Hubiera sido una discusión que todavía estábamos más de las 6 de la mañana. Sí, una discusión reglamentaria difícil, así que... Y también una situación extraordinaria, porque hasta ahora se viene repitiendo que en esto que justamente planteaba hace un minuto, el rol de la Cámara de iniciación de un proyecto y el de la revisora tiene un sentido, ¿no? Porque si no, bueno, cuando se aprueban directamente los proyectos y está todo bien, no pasa nada. Porque lo que hace es ver, chequear que el otro, la Cámara iniciadora, no se haya ido mucho también de las formas y de lo que tiene que legislar. Pero acá se daba una discusión que es compleja, ¿no? Porque son posiciones contrarias. Y de hecho hubo movimientos dentro de los propios bloques, porque la mayoría que se constituyó fue otra. Sí, fue una mayoría distinta, donde vimos cómo finalmente los socialistas, con la ley de alquileres que se habían abstenido en la primera votación, fueron fundamentales. Fueron fundamentales, sí, terminaron votando a favor. Lo mismo Luis Di Giacomo, que en su momento había votado en contra. Agustín Domingo, del bloque de Juntos Somos Río Negro, mantuvo su voto en contra. Rolando Figueroa también se había abstenido en la primera votación. No, estuvo ausente. Estuvo ausente. Sí. En la primera votación y ahora acompañó la media sanción del Senado. Los misioneros también pasaron de votar con Juntos por el Cambio a votar... Otro estuvo ausente también. Diego Sartori no estuvo en la verdad, votación. Entonces él había... Ya tenías a Sartori y a Figueroa que estaban ausentes la vez pasada. Claro, ya tenías Esta dos vez nuevos. votaron a favor. Los dos que se habían abstenido del socialismo votan a favor. Claro. Claro. Y Dos cambiaron su voto. Alejandro Topo Rodríguez y Natalia Lazota habían votado en contra. Con Juntos por el Cambio. En contra del proyecto del dictamen de mayoría y ahora del votaron Frente de a favor. Todos, claro. Y ahora votaron la media pero la otra sanción también del habían Senado. votado con el Juntos por el Cambio. ¿Sí? Juntos por el Cambio no, con el Frente de Claro, Todos. contra. Sí, Claro. en contra de la media sanción que se había impuesto con las modificaciones. Lo importante es que se queda el plazo de 3 años, que es lo fundamental en los alquileres para vivienda de uso habitacional. También se establece y se instituye entonces, se reduce a 6 meses el plazo de actualización. Recordemos que hasta ayer, el vigente era hasta hoy a la madrugada, era de plazo de 1 año, así que eso se reduce en la argumentación de entender que los propietarios necesitan una actualización un poco más acá en el tiempo, por lo menos 2 veces por año, por el impacto inflacionario, ¿no? Si sigue la inflación así, necesitan actualizarlo por lo menos
2 veces al año y eso es lo que va a quedar ahora instituido solamente, cada 6 meses se puede actualizar. Y el nuevo índice, que eso me parece que es lo más interesante que ha pasado porque no está atado a la inflación, no está atado directamente al índice de salario, sino que hay otra forma también de despejar un poco la discusión sobre cuál es el más indicado porque se desasocia al índice de precios, no se asocia en algún sentido al salario, pero se desata de esta escalada inflacionaria. Y uno de los puntos también claves que incorpora el proyecto, no es algo que se modificó, sino que lo incorpora el Senado, tiene que ver con la prohibición de publicar los precios en dólares. Exacto. También en las plataformas lo aclara. Está taxativamente escrito y lo que nos decía Carlos Heller, el derecho, digamos, de los inquilinos y las inquilinas de registrar, que eso va a hacer que muchos, solo un 20%, nos enteramos que se registran los alquileres, va a hacer que tengan que ser más en regla, porque si a vos te da la posibilidad, en algún sentido terminás denunciando a las inmobiliarias o a los dueños directamente, ¿no? Y otro agregado, Aman, que eso igual había bastante consenso porque lo tenían todos los proyectos que salieron los dictámenes, es incorporación de beneficios impositivos a los propietarios, sean monotributistas, bueno, por ganancias, el impuesto al cheque, por cuando sean transferencias relacionadas con el pago del alquiler. Bueno, eso es otro capítulo que se incorporó porque el debate que se planteó es como una forma de incentivar a los propietarios a poner en alquiler. Eso lo tenían los dos proyectos. Todos, Lo tenían todos y lo mantuvo. Pasa tal cual que el los puntos principales en debate de los que se hablaban otros. eran esos. Bueno, un poco ahí Tony le preguntaba a Heller, ¿no? ¿Qué reacción ya tuvieron las partes? Las inmobiliarias ya salieron a quejarse de la nueva ley y a decir que no iba a garantizar que se aumente la oferta. Bueno, veremos eso que pasa, pero lo importante sí es llevar tranquilidad a quienes alquilan, que por 3 años no pueden hacerse contratos que sean menos de 3 años. Eso es por lo menos una forma de organizarse la vida un poco más estable. Vamos a la pausa, si les parece bien. Volvemos en un instante que tenemos para repasar varios proyectos que ayer tuvieron media sanción. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este lado C del Congreso de la Nación. La parte donde la fibra íntima que uno tiene, ¿no? Que uno lleva. El periodismo es algo que a uno también lo apasiona, es algo que no puedes despegarte del periodismo. Pero bueno, la pintura la verdad que es lo que más llevo adentro y es un poco eso que decía Frida Kahlo. Muchas personas que a la hora de pensar si quieren hacer estas producciones es muy necesario también que haya espacios y esos espacios justamente nosotros como red de festivales internacionales también promovemos que estas personas después vayan a esos otros festivales y obviamente que a partir de eso una cadena que termina en la posible distribución, en el ingreso, que es muy necesario pensar que todas estas producciones no se hacen de la nada, se necesita dinero, muchas veces las personas ponen su dinero y necesitan de alguna manera no solamente recuperarlo sino tener más para poder hacer más producción. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Quiero comentarles que he presentado un proyecto de ley para asistencia económica de las personas con discapacidad que estén federadas en algún deporte de la República Argentina.
Hoy ganancias está en 700.000 pesos y ahora se eleva a 1.770.000, 1 millón de pesos más. O sea, ¿cuánta gente? Bueno, hay un montón de gente, se lo ha mensurado, o sea, estamos hablando de 800.000 personas que van a ser correspondidas van a ser alcanzadas por esto. Veremos de qué manera eso derrama. DTV Noticias, de lunes a viernes. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo CREAR. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ojalá que pronto logremos los consensos para que se trate en el recinto el dictamen del proyecto de ley de trazabilidad de la pesca, que pone en valor un trabajo muy fuerte que se viene desarrollando desde nuestro gobierno en conjunto con los distintos sectores. Hay una serie de medidas que se tomaron sin un paso parlamentario, claro, pero que requieren un paso parlamentario para que se conviertan, para que tengan estabilidad y que sean realmente una política pública, que tiene que ser sobre todo lo que tiene que ver con los impuestos. En este caso estamos hablando de IVA. Es constitucional su paso por el Congreso de la Nación. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Buen mediodía, ¿cómo va?
toda la región norte del país se va convirtiendo cada vez más en una región ganadera por el corrimiento de la frontera agrícola. Claro. Obviamente esto ha provocado que zonas que antes no eran tradicionalmente ganaderas, de la provincia de Formosa, de la propia provincia de Misiones o del Chaco, hoy estén incorporadas a la producción de ganado bovino. Compre sin IVA, que dejar institucionalizado tanto los montos como los sujetos que pueden hacerse de esa devolución, ese resarcimiento del impuesto que va fundamentalmente a elementos de la canasta familiar. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Con Más Educación somos protagonistas de un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Seguimos aquí en la tercera edición, tratando de sostenernos todavía en pie después de 17 horas y media de debate en la Cámara de Diputados, donde uno de los principales temas que se llevó, creo que la lista de oradores más larga, fue la de compras sin IVA, ¿no es cierto? Creo que fueron como 35 los oradores. Sí, 33. 35. Más o menos por ahí. Estamos, sí. Habíamos contado. Sí, fue el debate más largo y fue, o sea, era el segundo tema en el temario, pero primero se trató uno, después vino todo el tramo de cuestiones de privilegio, apartamentos, homenajes, y recién ahí comenzó compras sin IVA pasadas las 5 de la tarde. Y bueno, y se extendió hasta casi las 10 de la noche. Y también ahí hubo toda una discusión de posicionamientos, pero consiguió bastante acompañamiento el proyecto, ¿no? No fue tan solo el oficialismo. No tuvo negativos, o sea, tuvo 134 afirmativos y 107 abstenciones que corrieron más por cuenta de Juntos por el Cambio, que ellos habían presentado un dictamen de minoría. Claro, ellos lo que pretendían era que el 10 de diciembre se convierte en calabaza el proyecto, el programa. Y un proyecto que contó con el apoyo de Javier Milei y las 2 diputadas de La Libertad Avanza. Porque tiene que ver con bajar impuestos. Así es. Pero es un proyecto que no modifica la alícuota del impuesto, sino que comprende la devolución del 21%. Claro, no es que lo deja de cobrar. Vos te lo cobran, pero después el Estado te lo devuelve. Te devuelve, claro. Sí, así que bueno, contó también con el apoyo de las candidatas de La Libertad Avanza. Entre los 134 también entiendo que estuvieron diputados y diputadas, bueno, del Frente de Izquierda, los diputados de Identidad Bonaerense, muchos de ellos. Que el Bloque Federal acompañó y Provincias Unidas. Y Provincias Unidas, así que, y la mayoría también de los diputados que ahora son gobernadores electos y les interesó bastante, ¿no? Sí, porque claro. vi también que Poggi acompañó el proyecto, también vi que Figueroa acompañó el proyecto, una serie de diputados que tienen otra posición también ahora vinculada a su rol ejecutivo. Entonces se diferenciaron un poco de la estrategia general de los diputados de Juntos por el Cambio, que o se abstuvieron, como pasó en este momento, en este proyecto en general, en particular, o votaron en contra otras iniciativas. Pero Meli tiene una síntesis en estas placas para que conozcamos en detalle qué fue lo que se aprobó y que ahora va a Senado, que algún día, ojalá antes del 10 de diciembre, se logre reunir nuevamente. Creo que este proyecto, el GNL, va a ser la llave, la clave para que los senadores de las provincias acompañen y den quórum. Tiene empleo PYME también, recordemos el Senado, y tiene que resolver la cuestión de crédito SUBA todavía, donde ahí había incluso diferencias entre... Se dictaminó, pero había diferencias dentro del oficialismo también. Por eso me parece más difícil crédito SUBA que o gas licuado, incluso
como pidió también el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, Mi Pyme, que son las 3 líneas, podríamos decir, de proyectos que está impulsando y que le quedan pendientes de aprobar. Así es. Recordemos que compra sin IVA ya se aplica por una resolución. Lo que se busca justamente con este proyecto es que la ley ya quede, y por eso también es que la oposición reclamaba que de alguna manera se condiciona a la futura gestión. Ahí, Amanda, como vos bien, como repasaban chicos en la mesa, tenemos acá el desagregado de los votos, los que acompañaron este proyecto, que obtuvo 134 votos a favor y 107 abstenciones, ningún voto en contra. Es nuevamente un proyecto, al igual que sucedió con Ganancias, que vuelve a encontrar a los dos extremos del recinto unidos. Hablo de la de los liberales y de la izquierda. Pero también apoyaron, además del Frente de Todos, obviamente, 7 diputados del Interbloque Federal. El único que no votó el proyecto, no estuvo en ese momento, fue Florencio Randazzo, uno de los que se está mostrando más distante dentro. Sí, de hecho votó también con Graciela Camaño el dictamen de Juntos por el Cambio, Sí, rechazó, digamos, la media sanción del Senado de alquileres, votó más cerca de Juntos por el Cambio que del Interbloque Federal, podríamos decir. Exactamente. Después, los 4 diputados del Interbloque Provincias Unidas, los 3 liberales, Javier Milei, Villarroel y Píparo, los 4 diputados del Frente de Izquierda y, como mencionaban, el neuquino Rolando Figueroa, que es gobernador electo, hombre que ayer estaba sumamente interesado en el proyecto de GNL y termina acompañando este proyecto que impulsa el oficialismo. ¿Y los del bloque SER no votaron ninguno de los dos? ¿O bueno, Se por ahí abstuvieron. estaban Ahí está. Ahí Las está. abstenciones fueron de Juntos ¿Los por el dos? Cambio y los 2 del bloque SER, que también hay un gobernador electo, Sí, Claudio claro. Vidal. Claudio Vidal, de el Santa Cruz. Por eso me parecía que por ahí, bueno... Sí. Pero bueno, obtuvo dentro de todo... más que los diputados del oficialismo, que decía Heller que eran 116, que le faltaron Claro. entonces 2 diputados. No, pasa No, no. que Cecilia Morono vota Ah, es verdad. y faltó uno, que era Roberto Mirabella. Ah, Mirabella no estaba. Ujú. O sea, uno solo, tenía 117. No, Porque- tenía 116. O El sea, para el oficialismo con quórum, Moró... Pero para el quórum Para el tenía... quórum sí, sí, o sea, para el el quórum bloque tenía 117. 117. Sí. Perfecto, para Para el tenerlo yo. quórum 117, pasa Pero que para las Moró no votaciones. vota los proyectos, claro. Claro. Bueno, vamos a la que sigue, así repasamos que este proyecto lo que hace es crear el programa Compra sin IVA, destinado a reducir la carga tributaria que recae fundamentalmente sobre los bienes de la canasta básica alimentaria. Y aquí vamos a los sujetos alcanzados, que serán los jubilados y pensionados, y se aclaró a partir de una modificación de cajas provinciales no transferidas a la nación, municipales o de cajas previsionales para profesionales, de modo que Todos. todos, Todo el exactamente, universo no quedan jubilados y pensionados, absolutamente todos y todas, Incluido. adentro de este programa. adentro todos aquellos cuyo ingreso no excedan los 6 saberes mínimos. En vez de motosierra. Sí, digamos. dijiste adentro y Sí, me te sonó acordaste con el antónimo de afuera. Bueno, Tengo después los internalizado. beneficiarios también de la asignación universal por hijo y la asignación Adentro. por embarazo. Trabajadores en el sector público o privado cuyo ingreso mensual no supere los 6 salarios mínimos vital y móvil. Ahí, Meli, no, también una de las modificaciones no fue incorporar de otros programas. Sí, lo ¿no? tenemos. Ah, me estoy adelantando, perdón. Lo tenemos perdón. No después. dije nada. Acá está. Después también tenemos a las trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras con la tarjeta alimentar o con tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el Potencial Trabajo. Ahí hubo una discusión, la trajo Carla Carrizo, respecto a las juventudes, ¿no? A las juventudes también está más adelante. Claro, está en la, Ay, está qué en la ansiedad que modificación, tenemos. Somos muy que es muy algo que estaba ansiosas en el somos. dictamen de minoría. Perfecto, y se incorporó. Bien, Sí. o sea que a la media sanción se le incorporaron modificaciones que propuso la oposición. pero no las 2 claves que proponían para Bueno, ellos, ¿no? Dos No, de obviamente. algunas que proponían. Sí. Digo porque después se dice que no se incorpora nada. Sí, es verdad. Bueno, estarán excluidos quienes estén grabados con el impuesto a las ganancias y quienes estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino como trabajadores autónomos. El reintegro mensual no podrá superar el 21%
del valor de la canasta básica alimentaria para un hogar tipo 2 vigente en cada mes. Vamos a hacer una pausa, si te parece ahora, para poner un testimonio. Tenemos varios testimonios de los diputados en el contexto de esta discusión, pero me parece importante, como hablabas de la tarjeta alimentaria y de los programas sociales, de monotributistas, de las categorías más bajas, aunque están incluidos todos, y todas las monotributistas, y también trabajadores y trabajadoras de casas particulares, los sectores que menos cobran en la Argentina. Y esto decía el diputado Carlos Alderete, del Frente de Todos, de la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, hay que decir que así como cuando aprobamos el aporte de la grande fortuna, la modificación de bienes personales, la modificación de ganancias en los salarios de los trabajadores, hoy con este proyecto, compre sin IVA, estamos empezando a hacer un poco de justicia tributaria, porque en este país, por más que algunos griten que hay muchos impuestos, que hay presión tributaria y otra mentira más, la realidad es lo que menos tienen pagan más y lo que más tienen pagan menos. Entonces hay que terminar con esa casta privilegiada que no quieren pagar impuestos. Algunos dicen como excusa que todas estas son medidas electoralistas. Nosotros en la lucha hemos aprendido que cuando son medidas a favor del pueblo, siempre son bienvenidas. Otros inventaron el mito de la presión tributaria. Está demostrando que eso es falso. Los países desarrollados tienen mucha más presión tributaria que el nuestro, incluso países vecinos como Brasil o Ecuador. Pero una parte de la sociedad piensa que esto es verdad porque nuestro sistema tributario es injusto. La presión está sobre los que menos tienen, sobre los trabajadores, sobre los autónomos, las pymes y los pequeños y medianos comercios. Acá los que pagan poco son los que ganan más. Sobre todo esos monopolios extranjeros que nos saquean y pagan migajas como las mineras, las cerealeras, entre otras ramas de la economía. Hay que ser más duro con los grandes patrimonios, con las grandes riquezas, gravar la renta terrateniente, la renta financiera y descomprimir a la producción y al trabajo y al consumo. Mis compañeras, mis compañeros, muchos cobran 59.000 pesos por trabajar los programas sociales en un comedor comunitario o en una cooperativa de limpieza. Pagan el 21% de esos pocos en impuestos, mientras empresa monopólica como Molino en 2022 apenas pagó el 1,38% en relación a su ganancia bruta. Escuchábamos el testimonio de uno de los diputados que impulsó la creación de los movimientos sociales, ¿no? Allá por la década de los 90, la Organización Popular, a través de la corriente clasista y combativa, hoy diputado nacional, dando cuenta del impacto que tiene este programa en los sectores populares, en todos aquellos sectores, sobre todo, que están viéndose más afectados por el incremento de la inflación y por la poca capacidad también de sus ingresos. Así que es una política muy progresiva esta que se están desarrollando. Así es, Amanda. Bueno, vamos a continuar con lo que propone la ley, que es que el reintegro se hará a partir de las compras con tarjeta de débito, cosa que ya estamos viendo, utilizando y siendo beneficiarios, ¿no? Así como también aquellas que se hagan con pago electrónico o a través de QR. Cuando se trate de pagos mediante la utilización de tarjetas de crédito, dicha acreditación será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente. Como pasa ahora con las promociones, digamos. Sí. Cuando compras en algún supermercado que tiene promociones, con tarjeta de crédito te lo acreditan, la promo, digamos, la devolución de esa plata, el descuento en el resumen siguiente. Bueno, en el recinto, acá estamos con las modificaciones. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con quien hablábamos hace un ratito, Carlos Heller, informó que entre las modificaciones se sumaron como destinatarios a los beneficiarios del programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidado parentales, un programa que se creó a partir de una ley votada en este Congreso en 2017. También
para aquellos menores que estén amparados bajo la ley Brisa, que es la ley antes de 2017. Sí, 2016, esa es del 2015 creo, o 2016. Sí, para aquellos niños, adolescentes que hayan perdido a sus madres a causa de femicidio por parte de sus progenitores. Y el programa Aunar Familia también. Esta era la propuesta que, como vos bien decías, Carla Carrizo había llevado al dictamen de minoría de Juntos por el Cambio, lo toman y lo incorporan desde el oficialismo. Está bueno porque incluye todos los programas de asistencia, ¿no? También a las juventudes, en este sentido, porque no están inscriptos, digamos, en el programa alimentar, en definitiva, ¿no? Claro. Bueno, también que los montos establecidos serán incrementados en un 22% cuando los beneficiarios sean residentes de la zona Otra de las patagónica. modificaciones que se incorporaron, ¿no? Exactamente. Sí, esa la pidió el propio Landricini, ¿no había sido? Es verdad, en el debate, ¿no? En el debate la de las comisiones, sí, porque, bueno, sabemos que en muchas de esas provincias todo es más caro. Sí. De hecho, bueno, Neuquén, tengo con una amiga que vive allá. Conocimiento de causa. Sí, dice acá todo valor vaca muerta. O sea, Exacto. los salarios también son más altos, pero también recordemos que, por ejemplo, el régimen de zonas frías para el régimen del gas, que se aumentó luego a otros sectores que no son solamente la región patagónica, que incorporaron una parte de la provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa, parte de Mendoza, que fue una política que también se aprobó acá a principio en la pandemia, ¿no? Si no me equivoco, la de zonas frías que se amplió, sí, creo que fue telemática. 2021, y terminando la pandemia, que también tenía ese precio subsidiado, ¿no? Del gas por las condiciones particulares en esa zona del territorio que es más despoblada, que es más caro transportar los alimentos y que todos los servicios también tienen... Es más fría. Es más fría y tienen valores más caros. Bueno, y otra de las cosas que te iba a decir es que el dictamen de minoría que proponía la oposición también fue un planteo que hicieron obviamente en la discusión en particular de los artículos, era que se incorporaran a trabajadores informales. Eso no se aceptó, que no están registrados absolutamente en nada. Porque como es con pago electrónico, hay que vincular la tarjeta de débito con... en la FIP, hay que registrarla en la FIP para los que tienen cuenta sueldo, pero cualquiera de estos programas ya está registrado automáticamente. Exactamente. Entonces tienen acceso a partir de esa relación con la FIP y con la ANSES directamente, y ahí ya está. Se puede devolver el 21%, si no es casi imposible. Claro, y también el artículo 8, donde ellos querían establecer que sea hasta el 9 de diciembre, como vos bien antes decías, y que no se financie con el Tesoro, ¿no? Claro, del porque Tesoro el Nacional. 21% del IVA, todo el IVA, quiero decir, es coparticipable. Sí, exactamente. Pero bueno, eso obviamente no se aceptó, y en ese artículo, en la votación en particular, por ejemplo, ahí los 3 libertarios votaron en contra. La del artículo 8. Sí, Bien. votaron en contra de que no tenga plazo también. Perfecto. Vamos a repasar el momento de la votación entonces. ¿Cuándo se dio esta discusión? Fue más o menos a las 9 de la noche, 9:30 más o menos, ¿no? La votación después de más de 30 intervenciones. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el cual se crea el programa Compra sin IVA, con las modificaciones introducidas y aceptadas por el miembro informante. Orden del día número 853. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 134 afirmativos, 0 negativos, 107 son las abstenciones. Resulta afirmativo. El momento de la votación, los 134 votos que cosechó, y ahora seguramente en el Senado el debate prontamente. Esperemos que la semana que viene se pueda juntar el Senado de la Nación para avanzar con este proyecto. Bueno, siendo la semana justamente previa a las elecciones, hay 6 provincias que eligen senadores y senadoras, así que veremos si tienen posibilidad de ordenar la agenda y veremos después del 22 de agosto si hay posibilidades políticas
para que se junte el Senado y se transformen en ley todas estas iniciativas. Vamos a repasar también qué decía el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, que bueno, fue protagonista de la sesión en muchas oportunidades, también tratando de ordenar, como decía hoy el diputado Heller, un poco el ruido interno que había dentro de la sesión. Llamaron bastante la atención sobre la falta de escucha entre sí de los diputados, pero ahora se está refiriendo al programa Compra sin IVA. Nosotros hace poquitos días, cuando tratamos aquí el impuesto a la cuarta categoría de ganancias, cuando decidimos con el impulso de Sergio Massa que 800.000 trabajadores y trabajadoras dejen de estar alcanzados por este impuesto, dijimos con claridad en ese momento la importancia de avanzar en un camino de mayor justicia tributaria. Y este proyecto efectivamente va en ese sentido. A veces siento que somos tan injustos que ni siquiera vemos los alcances de determinadas decisiones. Porque si bien hoy nosotros queremos avanzar en esta media sanción, porque queremos que esta decisión tenga trascendencia, perdurabilidad en el tiempo, lo cierto es que ya está puesta en marcha en Argentina. Y durante el mes de septiembre, más de 16 millones de argentinos cobraron el reintegro de IVA. Ya al 9 de octubre hay más de 11 millones de argentinos durante estos 9 días de octubre que han efectivamente cobrado este reintegro. Entre el monto reintegrado en septiembre y en octubre hay 50.000 millones de pesos que han quedado en el bolsillo de los argentinos y de las argentinas. Y creo que eso hay que decirlo, reivindicarlo, ponerlo en valor. El presidente del bloque oficialista cerrando el debate que luego tuvo 134 votos a favor, ningún rechazo, como decíamos, y varias abstenciones, 107, ¿no? 109 sí, 107. Por ahí, el número de abstenciones que tuvo el proyecto. Otro de los proyectos estrella de la jornada de ayer, que terminó hoy a las 6 de la mañana, fue la creación del programa de gas natural licuado. Hablábamos con el diputado Heller, nos explicaba un poco la complejidad que tiene el transporte del gas y esta manera de envasarlo para ser posible su traslado y su exportación. El resto del gas va por el gasoducto Néstor Kirchner y los otros tramos que están construyendo y licitando en este momento. También tuvo varias abstenciones y varios votos en contra, ¿no? Estuvo un poco más ajustadito con votos. Sí, más ajustado. Este proyecto, recordemos que la Ley de Promoción de Gas Natural Licuado fue presentado a fines de mayo por el Poder Ejecutivo. Tenía la firma de Sergio Massa, Agustín Rossi y Alberto Fernández. Y en la sesión que culminó esta madrugada o esta mañana se aprobó con 126 votos afirmativos. Los votos afirmativos fueron del Frente de Todos, de Provincias Unidas y después, bueno, parte del interbloque federal, un poco por la dinámica también que comentábamos de otras leyes, donde, bueno, hay algunas divisiones, en el caso, por ejemplo, de Randazzo, que se viene diferenciando, bueno, y de la Sota también, que es de Córdoba, también se diferencia de sus compañeros de bancada. Y en este caso también en los afirmativos hubo 2 votos de Juntos por el Cambio, uno de el diputado Servi, Evolución Radical, de la provincia de Neuquén, y se me fue el apellido. Tortorielo. Ahí está, que es del PRO. De la provincia de Río Negro. Sí, también. Entonces, bueno, ahí hubo... Tortorielo es del PRO. Servi es de Evolución Radical. Sí, claro, ellos fueron los 2 integrantes Juntos por el Cambio, los únicos que dieron sus votos afirmativos. En el caso de los negativos, fueron del Frente de Izquierda y La Libertad Avanza. En este caso, creo que de la bancada La Libertad Avanza no tuvieron intervención, pero sí en el caso del Frente de Izquierda plantearon, bueno, o sea, su oposición en el sentido de que son beneficios para la exportación y no se busca atender las necesidades que hay de extender el gas en la Argentina, con el ejemplo de Anielo, las provincias del noreste. O sea, dieron sus fundamentos de por qué lo rechazaban. Y también hubo uno en contra del PRO.
Ah, también, es cierto. Chumpitas. De Chumpitas, que ya había estado acá Sí. el día de la comisión, después vino a hablar el análisis y estuvo explicando su posicionamiento en contra, principalmente de que estuviera orientado a la alianza estratégica que tiene YPF con Petronas, Claro. ¿no? Claro. Que también lo nombraba Carlos Heller. Y mucho se repitió ayer en las intervenciones, sobre todo de Juntos por el Cambio, de cómo fue la discusión acá en la Cámara de Diputados, que fue justamente 2 días antes y 2 días después de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, que primero terminó viniendo YPF y después vino la Secretaría de Energía. Sí. Como si YPF fuera una empresa random, ¿no? Y no fuera la Claro, empresa de claro. bandera a la que hay que promover, cuidar y darle, además, los mejores negocios, ¿no? Para que toda esa inversión pueda no ser exteriorizada tan fácilmente. Claro. Sí, y este fue el proyecto por el cual el FIT no prestó el quórum para el Ah, es inicio verdad. de la sesión. Un proyecto que, por los fundamentos que contaba Jessy recién, decidieron correrse. Sí, habían solicitado sacarlo del temario y sí le interesaban los otros proyectos. Pero lo pidió Sergio Massa y lo pidió expresamente en Claro. varias entrevistas y en el debate incluso. Sí, así es. Y bueno, las abstenciones fueron 102, justamente por lo que uno de los debates que comentaban recién, que hubo varias críticas, tanto de Juntos por el Cambio, parte del Interbloque Federal y los 2 diputados de SER, que también fueron parte de las abstenciones. Se criticó también, bueno, lo conversábamos también con el diputado Heller, se cuestionaba que tuvo un tratamiento muy rápido, que, bueno, fue uno de los planteamientos, ¿no? O sea, que querían, Claro. estaban de acuerdo en establecer un régimen de promoción para la exportación de gas licuado, gas natural licuado, pero que querían tener más tiempo para discutir y precisar las leyes, etcétera. Bueno, eso también fue uno de los argumentos que presentó Juntos por el Cambio. Y algunos diputados de Juntos por el Cambio también de las provincias patagónicas, de las provincias energéticas, estaban dispuestos a votar a favor de la medida. Por eso se oponían a votar en contra, a rechazarlo con el voto. Y bueno, la abstención fue la forma que encontraron de contentar a la gran mayoría del bloque. Vimos que a Chumpitas, a Servi y al otro diputado que no me acuerdo del nombre, Tortorielo. No lo niegue, era Tortorielo. tampoco los terminó de Claro. convencer, ¿no? Y me faltó mencionar que entre los afirmativos, por supuesto, estuvo Rolo Figueroa, el gobernador electo de la provincia de Neuquén, que figura como EPN, pero en realidad ya no es MPN. Entró como MPN. De hecho, le ganó, Comunidad. claro, le ganó el MPN. No, pero también me parece importante porque están empezando a mostrarse ya en 2 sesiones seguidas, algunas desmarcadas por Sí. parte de los diputados, de bloques, bueno, sobre todo Evolución Radical, pero también ahora con este análisis que hacíamos tanto de Chumpitas como de Tortorielo respecto al PRO, ¿no? Que están los diputados también votando por los intereses de sus provincias. Claro. Es algo que hay que empezar también a tomar en cuenta. Totalmente. Bueno, vamos un poco a la siguiente placa para ver cuál es el espíritu de esta ley. El objetivo es declarar de interés público nacional y que tenga como objetivo prioritario la Argentina la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL, esto que nos comentaba el diputado Heller. La licuefacción es lo que es una planta nueva que se tiene que hacer. De cero. De cero, es muy costosa y eso es lo que permitiría que se pueda comprimir el gas, ponerlo en un barco y que ese barco vaya a Europa o al destino que sea para que ingresen las divisas por esa exportación al país. Claro, el análisis que se hace es que reservas de gas de por lo menos 150 años en el subsuelo de Vaca Muerta, que eso es lo que se fue explorando y desde ahí se ha conectado el gasoducto, que el gasoducto alimenta y los distintos tramos que se van a seguir licitando, el consumo interno y la producción de energía. Siempre lo repetimos porque es importante. No es solo el gas para, por ejemplo, la calefacción, sino que también es principalmente para las usinas eléctricas que se alimentan a gas y que proveen energía barata para las industrias. Esto debería abaratar los costos de producción. Hoy lo decían ayer de manera contundente, entre $3 que sale la producción del gas en Argentina contra 12, que es lo que sale la importación de gas para la Argentina, ¿no? Claro, así es. Y establece, bueno, un régimen promocional y jurídico específico que es para inversiones en bienes y obras de infraestructura relacionadas con el almacenamiento, comercialización y transporte del gas natural licuado. Esto
porque se habló mucho, por supuesto, los más interesados o los que más van a verse beneficiados por este régimen es YPF, Sociedad Anónima, y Petronas, la empresa de Malasia. Ahora bien, también se van a ver beneficiados, por ejemplo, es necesario construir un puerto. Claro. Para, si está la planta de licuefacción, de donde esté cerca, poner un puerto para que Claro, puedan pueden salir poner los un caño barcos. desde Vaca Muerta hasta una zona de puerto y ahí armar la empresa de licuefacción, Claro, ¿no? porque puede ser Bahía Blanca, puede ser, bueno, se estaba evaluando todavía dónde hacer ese puerto, pero por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la construcción de ese puerto también se va a ver beneficiado, o lo que tenga que ver con el transporte, habla del gasoducto. Exacto. Directamente, hay tramos que todavía falta construir del gasoducto, entonces también entrarían en este régimen de promoción. Y bueno, por supuesto está relacionado con la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que ese gasoducto sí tiene el objetivo de abastecer de gas a todo el país, digamos. Claro, hay zonas, incluso en la provincia de Buenos Aires o el noreste argentino. Misiones es una de las provincias que tiene solo el 30% de su provincia con trazado de gas natural, y parte de los compromisos de esta segunda etapa del gasoducto es desde Saliqueló conectar con el norte y con el gasoducto norte, que también abastecería. Bueno, ayer lo decía el diputado del Caño, es un número, me impactó, el 40% del país no tiene acceso a gas natural. Entonces, bueno, eso sí es algo que podría la construcción del gasoducto revertir cuando termine su construcción, pero bueno, hacía la crítica de que este proyecto no lo consideraba. Vamos a la siguiente placa para ver un poco más en detalle. Es un régimen por 30 años, lo que explicaba el diputado Heller, bueno, y el diputado Igón, informante también de todo este proyecto, es que se necesita, como son inversiones de mucha envergadura, se necesita dar un régimen promocional que dé estabilidad. Si se aprueba este proyecto, en la próxima separata también va a estar este régimen de promoción, ¿no? Digamos, sí, igual todo. ahí, bueno, Heller decía algo que no es que genere un costo fiscal, porque es todo, lo que explicaba recién es que serían ingresos nuevos. Claro, lo que decía es que al ser ingresos nuevos se le descuenta la promoción justamente de lo que genera de acá en adelante. Entonces hay ingresos a través de otros sistemas impositivos, porque lo que se exceptúan son las retenciones para la exteriorización de las ganancias y la exportación del gas, ¿no? Ese que es el principal fuente de ingresos del Estado Nacional, como el cobro de ese proceso que es exteriorizar el recurso natural, en este sentido envasado, y cómo sacar también los dólares, ¿no? El valor del dólar, hay un valor diferencial. Sí. Ahora vamos a ver todo el detalle de la escala de retenciones y la libre disponibilidad de dólares. Lo que establece el proyecto es que los proyectos que quieran quedar incluidos en este régimen tienen que presentarse durante los primeros 5 años desde la publicación de la norma, y que puede ser prorrogable por un año más. Y la Secretaría de Energía será la autoridad de aplicación, es decir, la encargada de evaluar si esos proyectos son viables y aplicables también a este régimen de promoción. Ahora sí vamos a ver los requisitos. Plantea primero requisitos, 2 centralmente. Uno, que tiene que haber un compromiso de inversión de al menos 1.000 millones de dólares o una capacidad mínima de producción instalada de 1 millón de toneladas de gas natural licuado por año. Estos son los requisitos. ¿Cuánto sería en plata? 1 millón de toneladas, pero es una montaña. Claro, sí, bueno, esto aclaró, digamos, porque antes el proyecto inicial creo que decía o sea, ponía las 2 condiciones, ahora es una u otra, que eso fue parte de las modificaciones que hizo el miembro informante, para también que se pueda medir por la capacidad de producción y no tanto por lo que ingrese de inversión. Y lo que establece también es que las inversiones deberán alcanzar contenidos nacionales mínimos de los bienes y servicios involucrados. Por ejemplo, dice mínimo de 15% los primeros 10 años, eso se eleva al 30% los siguientes 10 años y 50% los siguientes 10 años o en la finalización del proyecto. Esto tiene que ver con los componentes de industria nacional que se tienen que incorporar. Recuerden, hace algunos años atrás discutían aquí en esta Cámara, pero no lograron aprobar la ampliación de los márgenes para el compre nacional, que es una política de promoción justamente en este mismo sentido, de obligar, en ese caso era el Estado Nacional, a comprar mayoritariamente producción nacional. En este caso es que la empresa, que van a ser extranjeras, incorporen cada vez más a lo largo del tiempo
producción local, ¿no? Claro, sí, eso es porque además el país justamente tiene el problema de que, bueno, busca que ingresen dólares, pero también si se tienen que importar más materiales, termina, La balanza termina, comercial claro, no no se te equilibra. conviene del todo. Y además también hay mucha transferencia de conocimiento y de tecnología en este tipo de inversiones, ¿no? Porque son inversiones no solamente a gran escala en términos económicos, sino con tecnologías que también se tienen que aprender luego a utilizar en los contextos argentinos. Esa es una forma de incorporar mano de obra o componentes nacionales, ¿no? En el uso y en la formación de cuadros técnicos que se capaciten con ese nivel de tecnología. Así es. Bueno, ahora recién vimos los requisitos, las condiciones que se ponen para ingresar a este régimen. Ahora vamos a los beneficios para los que hagan estas inversiones. El más importante tiene que ver con los derechos de exportación, que plantea toda una escala de alícuotas según la cotización internacional del gas natural licuado. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, va a ser una retención es cero de todo del volumen, de todo lo que se exporte de gas natural licuado, cuando el valor del gas natural sea igual o menor a $15 por millón de BTU, que es una unidad de medición, digamos. Entonces, o sea que si vos producís hasta 15, si sale no, hasta si el 15, valor, si la cotización internacional del GNL es de 15 menor dólares, a $15 por millón de BTU, va a ser cero la retención. Perfecto. Esto lo que dicen varios especialistas es que se estima que sea de $10, con lo cual la mayoría va a entrar en 0% de Pero si hay momentos donde se retenciones. dispara, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, si fuera ese contexto, ahí, por ejemplo, aumentó el valor del millón de BTU en el inicio del conflicto cuando Europa estaba en invierno, por ejemplo, ¿no? O cuando hay temporadas de demanda por algún tipo de escasez en algunos territorios, bueno, sube el precio. Claro, así es. Bueno, y después plantea una escala, por ejemplo, entre 0 y 8% cuando sea más de 15 y menor a $20 por millón de BTU, 12% cuando sea más de 20 y menor a $25 por millón de BTU, y entre 12 y 14%, más de 25 y menos de $30, y queda fijo en 15% cuando sea más de $35 por millón de BTU. La lógica de esto, o sea, quiere decir que si hay una demanda mayor en el mercado internacional de GNL y Argentina exporta, que no se vaya toda la exportación porque conviene más, sino que le pongan un diferencial de retenciones para que no incentivar a que se venda todo afuera y que quede para el abastecimiento local. Esa sería un poco la lógica de por qué establecer esta escala. Vamos a los siguientes beneficios. También plantea exención de los derechos de importación y demás tributos cuando no exista producción nacional o si esta no satisface toda la demanda. También, bueno, esto es muy importante para las empresas interesadas, digamos, en hacer estas inversiones, que le permiten la libre disponibilidad de divisas hasta el 50% de las obtenidas por la exportación. O sea, la mitad de lo que exporten de las ganancias van a poder llevárselas libremente, sin ningún problema. Sí, así es. Plantea estabilidad de la regulación cambiaria vigente a la fecha de publicación de la ley para el pago de deudas financieras con el exterior, y también tiene otras como la devolución del IVA, alícuota máxima de 30% y amortización sobre inversiones del impuesto a las ganancias, entre otras compensaciones. Bueno, estos son un poco los beneficios más importantes. Los que más miran, por supuesto, son los derechos de exportación y la libre disponibilidad de dólares. Así que bueno, esto ya obtuvo la media sanción, ahora falta que pase al Senado a ver si termina de convertirse en ley. Vamos a repasar el momento de la votación de este proyecto para conocer finalmente cómo fue el resultado. Lo anticipaba hace un ratito Jessy, pero para que ustedes vean ese momento donde se estableció la media sanción de este proyecto. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley sobre el régimen de promoción del gas natural licuado en nuestro país, con las modificaciones aceptadas y leídas por el miembro informante. Orden del día número 855. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 126 afirmativos, 7 negativos, 102 son las abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación.
Veíamos a la diputada Cecilia Moroya romper el papelito de la lista de oradores de ese tema, finalizando la discusión aquí, por lo menos por ahora, en la Cámara de Diputados de Gas Natural Licuado. Le quedará al Senado aprobarlo o incorporarle modificaciones. Veremos qué sucede y cuándo sucede eso. Vamos a repasar lo que decía Guillermo Carnaghi, uno de los diputados del Frente de Todos que defendió este proyecto justamente de la provincia de Neuquén. Este proyecto ingresa a la Cámara de Diputados con la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, en mayo de este año. Se trató en reuniones informativas, 2 reuniones informativas, uno, como dicen, con Pablo González, presidente de YPF, CEO de YPF, donde viene a presentar el proyecto, y otra con Flavia Rollón y funcionario del Ministerio de Economía. En esas reuniones lo que la oposición primero planteaba en ese tiempo, si era oportuno en tiempos electorales discutir estos temas, y justamente lo que se le respondió es esto, que la fortaleza del diputado es que en tiempos electorales discutir políticas de Estado. Otro cuestionamiento que se hacía, ¿por qué venía YPF a presentar el proyecto? Lo que la oposición plantea como una debilidad, desde nuestro punto de vista es una fortaleza. Viene YPF porque es la empresa del Estado que está llevando adelante la explotación de vaca muerta con éxito a partir de la reestatización de YPF. Estamos tratando un proyecto totalmente relevante. Tenemos que escuchar de otros diputados que esto es un kiosquito que puede generar inversiones por 10.000 millones de dólares, un kiosquito que puede generar en el mediano plazo ingresos por 10.000 millones de dólares anuales, con lo cual vendría a dar respuesta a planteos que hacen permanentemente la oposición en cuanto al déficit fiscal, en cuanto a la falta de dólares en el Banco Central, generando estos problemas de inflación, la falta de trabajo. Esto generaría trabajo calificado y en blanco. Un proyecto sostenible ambientalmente, porque es el gas es una fuente de energía más limpia que otros combustibles fósiles. Un proyecto que nos daría posicionamiento internacional como un actor importante exportando GNL. La forma en que el diputado Carnaghi justamente defendía este proyecto, que luego cosechó el acompañamiento de diferentes sectores. Hacíamos el repaso hace un ratito nada más con Jessy, y fueron los proyectos importantes de la jornada. Pero no todo sucedió ayer, hoy también hubo actividad y fue la Comisión de Juicio Político. 15 aproximadamente comenzó, se esperaba una serie de testigos que iban a participar, ninguno de ellos participó en el día de hoy, pero sí hubo decisiones muy importantes respecto al futuro de los jueces. Ya se comunicó, se planteó en el día de hoy la comunicación formal de los cargos a los 4 miembros de la Corte Suprema. Recordemos, mucho se recordó también hoy, que todo esto comenzó hace ya varios meses atrás, un 26 de enero, cuando se constituyó esta Comisión de Juicio Político, a partir también del pedido del presidente de la Nación en sesiones extraordinarias de iniciar un proceso de investigación sobre mal desempeño de los jueces. Así es, 24 reuniones contando la de hoy y 65 testigos dijeron en la reunión que pasaron ya por la Comisión de Juicio Político, porque recordemos que se abordaron ya todas las causales. La última fue la de abuso de poder. Hoy tendrían que haber participado los testigos que propuso la coalición cívica por la causal de abuso de poder orientada al juez Lorenzetti. Sí. En la anterior se trató sobre Rosenkrantz. Rosenkrantz Y su relación con las empresas
demandas que defendió como abogado en su bufete. Así es. Sí. Y en un contexto donde, bueno, entra en la etapa final, como bien decías, donde ya pasaron pesos importantes en su relación con la justicia, como el ex ministro de Justicia de la Nación, el señor Germán Garabano. El ex ministro. Donde también ex ministro de Justicia y Seguridad No de fue la juez, ciudad. pero sí fue fiscal general de la ciudad, digamos todo. Así que estaba por ahí. También pasó el ex ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, también Marcelo D'Alessandro, donde se conoció mucho del funcionamiento de la obra social del Poder Judicial, donde se conoció cómo salían varios de los fallos y cómo trabajaban dentro del tribunal. Sí, otros interesantes fueron, Marchi, que fue el administrador. Héctor Marchi, que estaba previsto para hoy de nuevo, por dos tercera vez, querían que venga. vino. Hubo una discusión ahí entre algunas diputadas, la diputada Oliveto, que vemos en pantalla, que tiene el mismo color de pullover casi que vos, y la diputada Siley, que tiene un pullover parecido al nuestro. En el día de hoy una camisa, que se trenzaron un poco una discusión sobre el rol que tuvo la subcomisión de investigación sobre obra social, sobre todo. Le reclamaron un poco la oposición que no formaron parte de esa subcomisión, ¿no? Que ahí se podía acusar a todo el resto de los miembros de la Corte, sobre todo Lorenzetti. Sí, así es, porque el informe preliminar con formulación de cargos que se hizo hasta ahora de obra social es contra Maqueda, que, está explícito por un mail que le estaba a cargo de seguir, digamos, todo lo que pasaba en la obra social del Poder Judicial, pero conformaron esta comisión para poder investigar los otros periodos, donde están involucrados los otros jueces. Bueno, todavía ese informe no está, se está elaborando, es un trabajo muy importante, y la oposición decidió no formar parte. Técnicamente lo que hoy se votó es el traslado de los cargos a los jueces, que tiene que ver con cumplir el artículo 13 del reglamento de la comisión, que lo que hace es, poder poner en conocimiento a los jueces y darles también un plazo para que ellos puedan venir a hacer su descargo. Lo pueden hacer por escrito, pero se puso una fecha posible de que ellos puedan asistir a la comisión el 7 de noviembre, para ya entre el 13 y 17 de noviembre estar emitiendo los dictámenes acusatorios. Claro, lo que establece el reglamento de la Cámara, de la Comisión específicamente, es que una vez finalizada la etapa de investigación, que es lo que sucedió hasta el día de hoy, hay que informarle a los jueces cuál es la acusación que se hace, ¿no? No es un dictamen acusatorio, sino explicarles, informarles en algún sentido cuáles son los cargos. Hoy decían darles voz en el proceso de investigación. O sea, lo que establece el artículo 13 es, hoy lo que se hizo fue votar la formulación de los cargos con un informe preliminar para que los jueces tomen conocimiento de qué es lo que se investigó hasta ahora, y le dan la opción de que puedan hacer algún tipo de descargo para que se incorpore al expediente y a la investigación. No es el dictamen acusatorio, como decías vos, sino que tengan la posibilidad de tener voz en este proceso. Si el 7 de noviembre no vienen, o no mandan ninguna información, continúa el proceso, y entre el 13 y el 17 vamos a conocer. Como pasó con Maqueda, porque Maqueda había sido citado en junio y no asistió ni tampoco envió un informe y todo continuó, ¿no? Exacto, y como va a ser ya casi la conclusión, parte de lo que se trenzaron hoy también en el debate era la oportunidad del informe final y el dictamen. Entonces dijeron, es un dictamen preliminar porque todavía falta la respuesta, en todo caso, de los máximos referentes de la Corte Suprema, y una vez que eso se complemente, favorablemente o desfavorablemente, se va a concluir con todo este trabajo. El que también habló con nosotros fue el diputado Valdés, que explicó un poco esto luego de la comisión, que terminó a eso de las 5:30 de la tarde. Bueno, la verdad que habiendo comenzado en el mes de enero la acusación, el juicio político, y que hoy ya podamos hacer un predictamen del hecho acusatorio, me parece que realmente no nos equivocamos cuando acusamos por mal desempeño a Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda en el tema de la coparticipación. Acusamos
por el asalto al Consejo de la Magistratura a Rosati y a Rosenkrantz, por el 2x1 a Rosati y a Rosenkrantz y por la obra social a Maqueda, ¿no? Y bueno, las pruebas han sido contundentes y hoy ustedes lo estuvieron viendo en vivo quizás, la presidenta de la comisión ha podido leer los cargos, ¿no? Ahora esperemos que se le dé traslado a los ministros y los ministros tienen derecho a contestar. Más o menos explicaba lo que habíamos analizado también nosotros aquí en la mesa y un poco de esta forma vamos concluyendo el programa del día de hoy. Les agradezco que se hayan quedado con toda la energía. A los tres, gracias a todos por estar aquí. Por favor, gracias a por vos, compartir Amanda. conmigo, Jessy, Meli, Antonio. Los veo la semana que viene. Disfruten del fin de semana largo que van a tener. A vos te encuentro mañana. Así es, nos vemos Ese mañana. se lo aguante mañana también. Pero las chicas no las veo hasta la semana próxima y ustedes también los vamos a dejar con un resumen de lo que fue la sesión del día de ayer que ha preparado la Cámara de Diputados para, bueno, que tengan en cuenta todos los proyectos que se aprobaron. Hasta luego. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, que va la levantada de la misma. ...40 años, democracia siempre. Diputados Argentina.